Nazismo en la Argentina en el año 1938. Quiero dirigirme a ustedes a los efectos de hacerles conocer cuán profundamente arraigado estaba, por lo menos en ciertos sectores de la población argentina, muchos de ellos ligados al poder, las ideas nazifascistas en este país. Hay tres hechos que están concatenados que paso seguidamente a referirlos. Año 1938. Bien, el 10 de abril del año 1938, en el Luna Park, se hizo una reunión de los nazis en la República Argentina para celebrar la anexión de Austria por parte de Alemania, anexión que había sido sucedida en el año 1938, sí, pero un mes antes. O sea, esa celebración en el Luna Park, que concitó, según distintos medios, entre 20 y 25 mil personas, fue un acto nazi enorme. Incluso hay referencias históricas y además hay fotos de esta situación. Pero lo interesante del caso es que la gente tiene que saber que en aquel momento una filial ideológica del Partido Nacional Socialista Alemán que funcionaba en la República Argentina tenía aproximadamente 70.000 afiliados. Sí, como lo escuchás, 70.000 afiliados. Y hubieron participantes notorios en ese acto nazi. En ese acto nazi participó el que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Manuel Fresco. Y también Manuel Fresco tenía en esa época un ministro de gobierno. Ese ministro de gobierno era Roberto J. Noble, que 7 años después funda el diario Clarín. La verdad que esto puede sorprender, pero está totalmente acreditado y evidenciado en los registros históricos. También asistió a este acto el que era el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires en aquella época. Esto es algo muy especial. Y por supuesto hubo gente que estaba utilizando brazaletes con las esvásticas, cantando canciones alemanas y repitiendo esa famosa frase de los nazis, Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Una patria, una nación, un conductor. La verdad que ese jefe de policía de la provincia de Buenos Aires, que era Carlos Suárez Pinto, también estuvo en ese acto. Y la verdad que tanto Fresco y como otros dirigentes también de la provincia de Buenos Aires, no únicamente ellos, manifestaron públicamente sus simpatías a este régimen alemán y a los regímenes nazifascistas. Esto, aunque cueste creer, es lo que sucedió. Pero comento esto porque también en el año 1938 suceden en la Argentina dos situaciones o actos muy interesantes o situaciones históricas. En principio, veamos, el presidente norteamericano, Franklin Delano Roosevelt, preocupado porque en el año 1938, recordemos que la Segunda Guerra Mundial inicia recién en septiembre de 1939, pero ya el sufrimiento de los judíos que estaban viviendo en Alemania era muy grande, porque las leyes de Nuremberg, que le habían conculcado a los judíos los derechos de trabajar, fueron echados de ciertas cátedras universitarias, muchos de ellos eran jueces, prácticamente abandonados a su propia suerte, venían sufriendo mucho. Y el presidente Roosevelt convocó una conferencia que se realizó en Francia, por eso se denomina Conferencia de Evian. La verdad que el lugar donde se realizó la conferencia era Evian-le-Bain. Y en esa conferencia asistieron 32 países para ver de qué manera se podía ayudar a los judíos alemanes que eventualmente querían irse de Alemania, todavía era posible irse de Alemania, y sean receptados y recibidos en países de Europa y eventualmente en otros países. La verdad que esta conferencia tuvo lugar entre el 6 y el 15 de julio del año 1938. Repito, 32 países mandaron representantes. A esta conferencia asistió Chaim Weizmann, que luego fue presidente de Israel, asistió Golda Meir, también asistió una organización sionista revisionista. Quiero comentarte que esta conferencia, la verdad que los resultados fueron prácticamente nada, porque Australia, por ejemplo, se negó a recibir a judíos porque no querían que cambien la matriz, ¿cómo podría decir?, étnica e ideológica en ese país. Pero también Estados Unidos, que tenía un cupo asignado para inmigrantes alemanes, lo único que hizo no fue aumentar el cupo, sino lo que dijo es que los inmigrantes que estaban aprobados de acuerdo a un cupo preestablecido sean únicamente judíos alemanes. No hubo otra situación. La verdad que esto, un poco quizás sorprende, pero lo que ahora voy a comentar es algo tremendo. Repito, la conferencia de Evian tuvo lugar entre el 6 de julio y el 15 de julio de 1938, pero durante la conferencia de Evian, concretamente el 12 de julio de 1938,
La República Argentina, que tenía de canciller a José María Cantilo y a presidente Roberto Marcelino Ortiz, emite una circular secreta. Sí, circular secreta. Esta circular secreta es la circular número 11. ¿Qué decía esta circular secreta? Decía que la República Argentina, esta es una circular que envió la República Argentina a las embajadas y legaciones que Argentina tenía en todos los países europeos, que le nieguen el visado a las personas que fueran expulsadas de los países o que eventualmente quisieran abandonar estos países. Esto lisa y llanamente hablaba evidentemente de los judíos, porque los judíos querían irse, muchos de ellos de Alemania, y la República Argentina, de acuerdo a esta circular secreta número 11, negó de esta manera la posibilidad de que obtengan visados. Y cuando digo la posibilidad de que obtengan visados, prácticamente los condenó a los que no pudieron conseguir visados o irse de alguna manera, los condenó a la muerte. La verdad que, ¿por qué lo comento esto? Lo comento porque esta circular secreta la emite el gobierno argentino en la mitad de la conferencia de Evian que se estaba celebrando para ver de qué manera se podía aliviar la posibilidad y el sufrimiento de los judíos europeos, básicamente de los judíos alemanes. Esto habla del doble rasero, de la impunidad, de un acto estrictamente inhumano, tremendo, que prácticamente no tiene calificativo. Claro, esto dio posteriormente lugar a que un poquitito después, ya en marzo de 1939, un famoso barco, que es el St. Louis, que partió de Alemania hacia Cuba con 900 judíos alemanes, no fueron recibidos en Cuba, no fueron aceptados, tampoco fueron aceptados en Estados Unidos, tampoco fueron aceptados en Canadá. Y la verdad que esto provocó que en algún momento Chaim Weizmann, que luego fue presidente de Israel, dijo que el mundo se dividía en dos partes. Una parte donde los judíos no podían vivir y otra parte donde los judíos no podían entrar. Y estos tres hechos los quería comentar. El acto nazi en el Luna Park, la circular secreta número 11. Esta circular secreta fue descubierta de casualidad porque había una comisión que se denomina SEANA, que era una comisión que había establecido la Argentina para estudiar un poquitito la situación de la Argentina con respecto al refugio de ciertos nazis. Y indagando en los archivos, una socióloga, Gurevich, estaba en la embajada argentina en Estocolmo y encontró la única y última copia de esta circular secreta. Esto lo encuentra en 1998 y finalmente en el año 2005, estando de canciller Rafael Bielsa y de presidente Néstor Carlos Kirchner, finalmente la circular secreta en el año 2005 fue abolida y anulada. Entonces es interesante saber esta situación, es interesante saber la historia, porque la verdad que los seres humanos tenemos que aprender la historia, porque no aprenderla es condenarnos prácticamente a convivir con el error y con la injusticia, con la impunidad y con la muerte por segunda vez. Me parece que el sol siempre es el mejor desinfectante, por eso yo quise arrojar un poco de luz a esta historia trágica que tiene la República Argentina.